Bien, entonces acá, como les decía, nos vamos a la opción Help o Ayuda, clic derecho, y se va a abrir esta ventana donde nos indica todos los parámetros, en este caso, de un carril básico. Entonces nos dice que de este subensamblaje tenemos las propiedades de modificar su ancho, su pendiente y el espesor precisamente de una de estas capas, ¿no? Solamente contiene una capa. Puede ser la carpeta de rodadura, puede ser que ustedes ingresen solamente la capa base o la capa subbase y de esta manera conformar este subensamblaje. Acá nos aparecen las propiedades en inglés, básicamente aparecen en inglés para todos, pero aún así no quiere decir que no puedan modificarlo. Se van a ir a la parte superior y aquí buscan español. Entonces de esa manera ustedes también pueden leer qué contempla este subensamblaje. Generalmente vienen conformados estos elementos por tres parámetros importantes. Eso es primordial que sepan cuando utilizan subensamblajes, ya sea a partir de Civil 3D, de su biblioteca, o de Subassembly Composer, que también vamos a ver un ejemplo para esta parte del diplomado. Entonces, como les mencionaba, un subensamblaje está compuesto por los códigos, vínculos o links y finalmente por su forma o shapes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando ustedes creen precisamente, por decir, un carril, todos los elementos que están viendo acá de líneas, es decir, desde este punto, yo voy a dibujar en rojo también aprovechando los códigos que vendrían a ser los puntos de este elemento. ¿Qué puntos serían estos? Por ejemplo, este va a ser el P1, el P2, el P3 y el P4. Entonces, la unión de esos 4 puntos más, aquí vamos a colocar los links, que vendría a ser la línea que inicia en el P1 y se une al P2. Ese viene a ser el link 1 o el vínculo 1. La línea que une el punto 2 con el punto 3 vendría a ser el vínculo 2. La línea que conecta el punto 3 con el 4 vendría a ser el punto 3. Y finalmente la línea que conecta el punto 4 con el 1, el link o vínculo 4. Ahora, de esa manera ya tenemos conformado un primer subensamblaje, o ya tenemos la idea clara de un primer subensamblaje. Finalmente, toda el área que está dentro este subensamblaje, que vamos a asignarle para el ejemplo que sea la capa de rodadura, todo lo que esté adentro se denomina shape o forma. Entonces, esta forma puede asignarse lo que es un pavimento rígido, un asfalto flexible, o si ustedes desean catalogar como capa base, subbase, rasante, lo que ustedes deseen asignar a este subensamblaje, ¿no? En este ejemplo, porque tenemos muchos más subensamblajes que pueden conformar muros de contención, que pueden conformar taludes, entre otros parámetros, ¿no? Pero es importante saber qué elementos conforman estos subensamblajes, ¿no? Todos aquellos que les he mencionado siempre van a utilizar los puntos o códigos, los vínculos o links o las formas o shapes, ¿no? Entonces siempre tienen estos elementos. Es lo mismo
que aquí cuando ingresamos a los parámetros de entrada, de salida del objeto también, ven como acá a raíz de esos elementos que hemos mencionado anteriormente pueden ingresar estos parámetros de entrada. Si quieren ver precisamente lo que hemos hablado que conforma un subensamblaje, aquí está, código de punto, vínculo y forma, o lo que sería code, link y shape. Entonces Civil 3D automáticamente nos muestra estos puntos, nos muestra estos vínculos y esta forma. El resultado de todo esto nos muestra el subensamblaje. Y aquí nos dice que cada código, ya sea de tipo punto, línea o forma, va a llevar un nombre. Este nombre, por ejemplo, para el punto 1 se denomina bombeo. Entonces la caída hacia el punto 2, comenzando del punto 1, se va a denominar bombeo. Al finalizar el punto 2 tenemos lo que es ETW, que vendría a ser el borde del carril. Y finalmente el punto 3, que nos denota lo que es la subbase, el coronamiento de subbase en el caso de este subensamblaje. De hecho, el punto 4 también nos está mencionando el borde del carril, pero a nivel de la subbase. Entonces, el link 1, por ejemplo, nos denota lo que es la superficie superior o pavimento en este caso, ¿no? Lo está denotando como pavimento. Y finalmente el link 3, como el datum, la parte más baja o la subbase. Y para la forma está seleccionando como un pavimento. Entonces, en este caso particular, para este subensamblaje, nos indica que está asignando como una capa de rodadura, ¿no? Donde le denomina pavimento. Y esto pueden utilizar para un pavimento de asfalto flexible, un pavimento rígido, etc. Entonces, eso es lo importante dentro el análisis de los subensamblajes. Nuevamente aquí recalcar que tienen que tener una cuenta, siempre es recomendable tener una cuenta, es gratuita, la pueden crear a través de la página de Autodesk y fácilmente ya le asignan un correo y pueden aprovechar para también hacer el uso de los software de manera de tener una licencia estudiantil, ¿no? De un año. Bien, entonces cerramos esta ventana. Por ejemplo, seleccionamos ahora crear un ensamblaje. Para ello, si deseamos crear un ensamblaje desde cero, nos vamos a ir a la opción inicio, home, y se van a dirigir al grupo de diseño, ¿no? A las herramientas de diseño. Acá nos dirigimos a assembly. Entonces desplegamos esta opción, crear nuevo ensamblaje. No vamos a añadir a partir de uno, sino que vamos a crear uno de cero. Y acá seleccionamos ensamblaje. O podemos colocar sección, corredor o el nombre que deseen, y aquí en la descripción colocan corredor para vialidad o la descripción que deseen. Estas opciones vamos a dejar por defecto porque vamos a ver luego cómo nos ayuda el tema del estilo de códigos, es decir, el set de estilos de códigos para estos subensamblajes. Vamos a darle OK. Nos está pidiendo un lugar donde anclar este ensamblaje. Ven como ahí nos está indicando que va a estar nuestro ensamblaje, que este es el que se va a proyectar para el corredor, y ya lo vamos a ver cómo este se proyecta a lo largo del corredor y la importancia
de esos elementos que hemos visto de cada subensamblaje, que es los puntos, las líneas y las formas. Ya van a ver poco a poco cuán importante es bueno saber utilizar cualquiera de estos ensamblajes para esas codificaciones o crearlo a partir del Subassembly Composer. Bien, entonces ya tenemos nuestro ensamblaje. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, carril básico, ven cómo nos aparece un cuadrado y en la parte de abajo nos está diciendo seleccione el punto dentro dentro del ensamblaje. Si seleccionamos el ensamblaje y le damos a Enter, nos añade ese carril básico. ¿Qué nos está mostrando? Ven como aquí ya se puede visualizar los códigos, se pueden visualizar los links y de color celeste está la forma de este subensamblaje. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros seleccionemos? Nos está mostrando el lado, el ancho, la profundidad, es decir, el espesor y la pendiente. Si nosotros acá seleccionamos en sus parámetros avanzados, una vez que hemos seleccionado este subensamblaje y colocamos a la izquierda, este automáticamente se va para la izquierda. Queremos disminuir el ancho del carril a 2.5, ven cómo automáticamente al cambiar este valor se modifica. El espesor queremos 0.5, podemos disminuir nuevamente y ahí está. La pendiente de igual manera 2% y cambia la orientación de esta pendiente. Entonces quiere decir que tenemos no solamente un subensamblaje con sus elementos geométricos, sino que está parametrizado, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a crear nuestro subensamblaje. Ahora podríamos hacer el mismo trabajo seleccionando el carril básico, poniendo que el lado sea a la derecha y nuevamente ingresamos ese parámetro. Pero para que sea de igual manera un ensamblaje simétrico, tendríamos que seleccionar nuevamente, cambiar los valores tal cual hemos modificado acá. ¿Ven? 3 metros de ancho de carril, el espesor 0.20 y la pendiente menos 2%. Entonces tendríamos que ingresar estos mismos datos acá y hacer ese trabajo. Entonces, para evitarnos ese trabajo adicional, siempre que se haga una modificación a este elemento y queremos replicar de forma simétrica al lado izquierdo o derecho, depende en qué orientación están creando, seleccionan el subensamblaje y en la parte superior del menú contextual para lo que es el subensamblaje tienen la opción de la herramienta Mirror, entre otras opciones como copiar y mover. Pero en este caso, esta herramienta espejo no es la misma que tenemos dentro las herramientas de AutoCAD. Ojo con ello. Nos va a permitir replicar este elemento, pero en el sentido contrario. Entonces podemos darle un clic al ensamblaje y le damos a Enter y Escape. Ven cómo esos mismos valores se van a añadir acá, pero para el lado derecho en este caso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprovechar cuando creamos un ensamblaje. Bien, entonces para el caso de nuestra vía vamos a eliminar estos dos subensamblajes y vamos a crear otro tipo de ensamblaje para nuestro corredor. En este caso nos vamos a ir a la pestaña Lanes. Si es que no la encontraran, pueden irse justo debajo de la última pestaña y darle clic derecho y aquí buscar. Ven como aquí aparece, si es que desapareciera, ¿no?, la pestaña, y buscar esos tipos de subensamblajes
en los distintos grupos que tenemos acá. Si ustedes le dan un clic derecho en la parte del nombre de la paleta, aquí pueden cambiar incluso no solamente ensamblajes métricos, sino del sistema imperial, materiales también para ingresar, incluso bloques en 3D para ingresar a nuestro proyecto, ¿no? En este caso vamos a comenzar primero con estos, que ya son bastante los ensamblajes o subensamblajes que podemos ir indagando, no solamente dándole clic derecho y viendo en sus herramientas o en su ayuda, sino en la parte superior también, donde pueden ingresar a su catálogo, ¿no? Entonces aquí tienen el catálogo, quieren ver todos los subensamblajes que estamos viendo en la paleta, pueden hacerlo desde acá también. Seleccionan por ejemplo básico y aquí nos está mostrando, ven como aquí está el carril básico, podemos insertarlo en el dibujo, podríamos ingresar, vamos a seleccionar nuevamente el carril básico, aquí está, y añadirlo directamente en el dibujo, o seleccionar como les decía y desde acá seleccionar help, ¿no? Su ayuda, y empiezan a verificar todos estos parámetros, además de otras ayudas que les van a orientar a utilizar estos subensamblajes, ¿no? Esta ayuda es muy útil. Ahora quieren ir atrás, verificar por ejemplo subensamblajes para puentes. Si no les está apareciendo como les decía, pueden seleccionar y añadir a la paleta o directamente al dibujo desde esta parte, ¿no? Pero en este caso tenemos tenemos las paletas, sí están apareciendo estos subensamblajes, y vamos a utilizar como primer subensamblaje este de acá, que corresponde, si le damos a un clic derecho y vamos a la ayuda, corresponde a un subensamblaje que no solamente ahora tiene una capa para determinar, como nos mostraba antes, un pavimento, sino que tiene 4, en este caso, capas dentro de su parámetro, sus parámetros avanzados, para que nosotros podamos representar un carril, ¿no? Un carril que no solamente tenga la capa de rodadura, sino que tenga la base, la subbase, que nosotros podríamos modificar. Y si se fijan acá, 2 de las capas son pavimentos, podríamos utilizar para un recarpetado por ejemplo, y ajustar este subensamblaje a nuestra sección, ¿no? Entonces vamos a cerrar, añadimos, podemos modificar también los parámetros inicialmente antes de añadir al ensamblaje. En este caso lo voy a añadir el ensamblaje, y de esa manera tenemos como primer elemento nuestro subensamblaje de carril. Si nosotros nos acercamos, ven como acá aparece el pavimento 1, el pavimento 2, le denomina como base esta capa, y subbase. Si seleccionamos nuevamente este subensamblaje, aquí tenemos primero ancho de carril, pero voy a cambiar inicialmente el espesor 0.30, ven como ya ha cambiado, un poquito menos, 0.10, para el pavimento 1, que es la capa que denomina y está de color celeste. Para el pavimento 2, por ejemplo, puedo asignarle 0.5 y nos está representado el pavimento 2. La capa base podemos poner 0.20 y nos está representando, vale la redundancia, la capa base. Y finalmente la capa subbase 0.40.
¿Ven cómo ahí estamos modificando los espesores de estas capas? Ahora queremos también modificar el ancho, por ejemplo, a 4 metros, y ya se ha modificado. En este caso, para este subensamblaje, vamos a pedirle que sea de 3.20. La pendiente mantenemos en 2%, el bombeo en este caso. Vamos a eliminar el pavimento 1. Supongamos que en el diseño de nuestros pavimentos, el pavimento 1 va a tener 10 centímetros, la capa base 20 y finalmente la capa subbase 30, ¿no? Esto ya de acuerdo al diseño del paquete estructural que vayamos teniendo en nuestro proyecto. Entonces ya tenemos el carril. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir una berma que tenga su talud. Para eso seleccionamos la pestaña Shoulders y aquí tenemos todas estas opciones. Por ejemplo, acá podríamos incluir, por ejemplo, vamos a sus opciones de ayuda y aquí nos está orientando de que vamos a tener la berma, pero aparte vamos a tener un ancho sin pavimentar precisamente, y al que podemos añadirle una pendiente, ¿no? Podríamos seleccionar ese tipo de berma, pero vamos a seleccionar el primero, que si nos vamos a su ayuda o si nos dirigimos a la ayuda, esperamos un segundito que ingrese. Bien, disculpen, la conexión no es muy buena. Bien, entonces acá ven cómo nos está mostrando un ancho del arcén, es decir, de la parte principal de esta berma, y luego nos está mostrando un ancho de intersección, es decir, que va a crear un talud que se va a proyectar al terreno, ¿no? Entonces vamos a cerrar estas opciones, ya vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tienen, por ejemplo, la configuración de esos códigos, vínculos y formas, y en la parte de abajo siempre van a tener un diagrama de estos elementos de subensamblaje que estamos creando. Ven como aquí la forma 1, el shape 1, nos está diciendo que va a pertenecer a lo que es pavimento 1, el S2 al pavimento 2, el S3 a la base y el S4 a la subbase. Entonces cerramos, vamos a ingresar este subensamblaje, y donde ingresamos precisamente este subensamblaje, vamos a anclarnos siempre a un código. Entonces aquí tenemos 4 códigos, ¿a cuál nos anclaríamos? Precisamente a este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque si en este momento le asigno el código acá, lo que va a ocurrir es de que el nivel de lo que considera el pavimento 1 va a estar junto con este código, es decir, a la misma altura del pavimento 2 que considera este subensamblaje. Entonces no nos conviene porque aquí va a quedar como una grada y eso es lo que no queremos, sino que esté al mismo nivel. Por tanto, seleccionamos este código. Ahí está. Evidentemente no contiene los mismos espesores, tiene una longitud mayor o igual a nuestro carril y eso es lo que no queremos. Entonces vamos a ir modificándolo poco a poco. Seleccionamos y en sus propiedades avanzadas, primeramente habíamos dicho que el pavimento 1 no lo íbamos a considerar. El pavimento 2 iba a tener 10 centímetros de elevación, la base, la capa base 20,
y 30 lo que corresponde a la capa subbase. Voy a proyectar un poquito más para que se pueda visualizar. Ahí está. Pero adicionalmente aquí nos añade otros valores, ¿no? Si ustedes se fijan, no solamente es los espesores que también contempla en el caso de pavimento, base y subbase, sino el ancho de esta verma. Vamos a colocar, por ejemplo, 1 metro. Ahí está. Vamos a pedir también de que sea la pendiente 2%. Podríamos cambiarlo, aquí lo modificamos para que se visualice. Ven cómo se modifica, pero en este caso mantenemos la misma pendiente, es decir, el bombeo del carril. Y finalmente podemos ajustar, ya sea manteniendo la pendiente y ajustando el ancho, o pueden también mantener el ancho y ajustar la pendiente. Ven cómo acá ya cambian los parámetros de este subensamblaje versus este otro que tenemos como carril. Vamos a mantener lo que es la pendiente, es decir, que cuando nosotros cambiemos esta pendiente se va a ajustar el ancho. Y vamos a colocar precisamente una pendiente de 1,1. Ven cómo el ancho se está ajustando. Vamos a poner 1,5. ¿Qué ancho es el que se está ajustando? Ya no es este ancho que tenemos acá, sino el que se está ajustando es precisamente este ancho. Entonces, de acuerdo al talud que estamos asignándole a esta parte de la berma, este ancho va a empezar a variar. Se va a ir más para la derecha, se va a extender o se va a contraer de acuerdo a ese talud, ¿no? Si colocamos, por ejemplo, 3,1, en cómo se extiende este ancho. Ahora, ¿qué quiere decir o cómo se representa el talud dentro Civil 3D? Hay que tener en cuenta que el talud dentro Civil 3D toma como la medida horizontal versus la vertical. Es decir, si nosotros tenemos, por decir, un talud de 3,2, esta medida vertical dentro Civil 3D siempre va a tomar como un valor 1. Es decir, que si nosotros tenemos que representar un talud 3A2, para que este valor se vuelva 1, este hay que dividirlo entre 2 y este hay que dividirlo entre 2. Entonces estos se van a volver 1 y este de aquí, el valor horizontal, 1,5. Entonces la relación de talud va a ser 1,5, 1. Y ese valor de 3,2 lo tenemos representado de esta manera, ¿no? Entonces ahí está nuestro subensamblaje, ya también de la berma. Vamos a añadirle un talud, en este caso básico. Podríamos añadirle cualquiera de estos que tenemos acá dentro de la biblioteca. Es bueno siempre leer cada uno de ellos y en qué nos ayuda. En este caso vamos a introducir uno básico. ¿Por qué? Porque dentro de sus propiedades no solamente nos permite de que Civil nos presente dos condiciones para el caso de este subensamblaje en particular: la condición de desmonte, que vendría a ser el corte, y la condición de terraplén, que vendría a ser el relleno. Entonces nos está diciendo que para las condiciones de corte o de desmonte, primero nos va a dar la opción de crear una cuneta, ya sea triangular o trapezoidal, y seguido de ello, seguido de ese punto, va a proyectar el talud, obviamente hacia un corte, ¿no? Porque es la condición inicial. La condición 2
nos indica que para este subensamblaje en particular, ojo, cuando llegue ya sea en la berma, un bordillo cuneta, etcétera, cualquier subensamblaje que termine va a proyectar para la condición de terraplén o relleno directamente el terraplén y el relleno, o relleno, perdón, y no va a contemplar esa cuneta. Entonces vamos a darle escape, cerramos, seleccionamos este subensamblaje, esperamos a que nos salga la opción y podemos añadir en cualquiera de estos códigos de acuerdo al requerimiento que queremos para nuestra sección tipo. En este caso le pedimos que sea en la parte inferior, le damos a enter, que vamos a modificar al seleccionar este subensamblaje. Primero modificamos las condiciones que tiene y que habíamos visto para este subensamblaje, que es el corte y relleno. Para ambos vamos a pedir que sea 1.5 y 1.5. Ahora en la parte inferior, ya seguida de esas opciones, nos aparecen por ejemplo forward slope y back slope. ¿Esto qué quiere decir? Que de la cuneta que tengamos, yo lo voy a tomar como ejemplo una cuneta trapezoidal, no necesariamente puede ser trapezoidal, puede ser triangular también, pero en este caso el forward slope se refiere precisamente a la pendiente del punto inicial de este subensamblaje de la cuneta. El forward slope width se refiere al ancho que tiene el ingreso de esta cuneta hasta este punto, ¿no? Hasta la solera, al inicio de la solera de la cuneta trapezoidal. El bottom width, que se refiere a la solera, al fondo de esta cuneta. Y finalmente back slope, lo propio, ¿no? La pendiente de la parte exterior de la cuneta, y de back slope width, el ancho que tiene asignado en la salida de esta cuneta trapezoidal. Si seleccionamos en bottom y asignamos un valor 0, ahí tendríamos ya una cuneta triangular. Entonces en este caso vamos a pedir que sea 0.50 el ancho, la pendiente que sea 1, finalmente la solera 0.50, 1 de igual manera la pendiente para el lado exterior de la cuneta, y 0.5 el ancho exterior, ¿no? Del borde exterior de esa cuneta. Si ustedes no quisieran una cuneta y solamente quisieran los taludes de corte y relleno, simplemente a los anchos le asignan un valor 0. Entonces de esa manera ustedes tienen que ir jugando para, a través de la biblioteca de subensamblajes, para poder crear un subensamblaje próximo a lo que ustedes desean o tengan la necesidad dentro de su proyecto. Entonces, una vez ya realizado este trabajo, para no volver a hacer, como habíamos dicho, el mismo trabajo tanto para este subensamblaje de carril, como este subensamblaje de berma, como este subensamblaje de cuneta y talud, vamos a seleccionar estos subensamblajes. Tengan cuidado en el caso del carril de no seleccionar estos banderines. Seleccionan, se van a la opción mirror, se acercan y siempre verifiquen que comience a esta misma altura, seleccionando este código o seleccionando el ensamblaje. Vamos a darle ahora sí escape, y ahí están las mismas propiedades que le hemos asignado al lado derecho. Entonces cerramos esta ventana, vamos a asignarle el nombre. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el ensamblaje, la parte central, nos vamos a ir al menú contextual y aquí aparece sección corredor.
¿no? Ese es el nombre. Vamos a ingresar a sus propiedades del ensamblaje y en la pestaña información, aquí podríamos cambiar el nombre, no hay problema, o podemos irnos a construcción y aquí nos aparecen todos los subensamblajes tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, por ejemplo, este nombre viene por defecto para el carril, este nombre viene por defecto para la berma y este nombre viene por defecto para la cuneta talud del lado derecho y lo propio para el lado izquierdo. Entonces podríamos aprovechar este lado y seleccionar y cambiar y colocar carril derecho. Podemos darle doble clic izquierdo también para o clic derecho y renombrar si es que no funciona, y vamos a colocarle aquí berma derecho o berma derecha. Seleccionamos para el talud, renombrar y aquí colocamos cuneta talud derecha. Lo propio para el lado izquierdo, renombrar carril izquierdo. Para el caso de la berma, berma izquierda. Y finalmente para el caso de la cuneta talud izquierda. ¿Ven? Como acá ya hemos modificado los nombres de los subensamblajes, ahorita lo vamos a verificar, pero adicionalmente, aparte de la paleta propiedades, podemos hacer la modificación aquí también de esos parámetros de cada uno de ellos, ¿no? De los carriles, de las bermas o cunetas talud. Aquí también se puede modificar, ¿no? Entonces acá tenemos el nombre, le damos a aceptar y vamos a crearnos en el menú anotación un multitexto. Le damos un clic, nos creamos acá una ventana para este multitexto y no van a colocar acá el nombre sección corredor. Lo que vamos a hacer es asignarle forma automática cada vez que ustedes seleccionen este ensamblaje y cambien el nombre o le asignen cualquier nombre, automáticamente aquí aparezca ese valor. Entonces para ello se dirigen a el grupo insertar en field y aquí vamos a buscar la palabra object name. Entonces buscamos, aquí está, object, perdón. Y en categoría también podrían seleccionar solamente objetos. Es otra de las opciones, no que nos muestre todas las categorías, sino solamente objetos y seleccionar objeto, ¿no? Es otra de las opciones. En este caso, en categorías todas, objeto, seleccionan el cubito verde con el cursor y van a seleccionar el ensamblaje, no subensamblaje, el ensamblaje. ¿Qué le van a pedir de sus propiedades del ensamblaje? El nombre. Aquí ya nos aparece precisamente el nombre que hemos asignado y las distintas formas de representar este nombre, si quieren con mayúsculas, minúsculas, etc. Vamos a colocar uppercase, que sea todo mayúscula, le damos OK y ahí está. Podríamos aumentar ahora sí, seleccionamos el texto y colocamos un valor de 1, cambiamos el formato, voy a cambiar el formato para este texto. No se preocupen, a veces les aparece de forma amplia en lo que es el texto, pero al darle cerrar el editor, esperamos un segundito a que recupere y ahí está, ¿no? Entonces podrían modificar igual el texto con estas flechitas si quieren aumentar una fila más o extender, o simplemente si lo quieren mover le dan un clic a este cuadradito que lleva en un costado, ¿no?
Entonces vamos a hacer, por ejemplo, voy a cambiar el color para que se note la modificación que estamos realizando. Ahí está. Y por ejemplo, vamos a colocar acá, seleccionando primero el ensamblaje, en propiedades del ensamblaje, sección tipo. Le vamos a dar OK. No se ha modificado aún, pero tenemos que darle al comando regenerar. Enter y ahí está. Ahora sí, ya se ha modificado el nombre automáticamente, ¿no? Y ustedes pueden ir modificando de esa manera la sección típica. Bien, entonces una vez que ya tenemos esta sección típica o tipo o el ensamblaje, se va a proceder a crear el corredor y verificamos obviamente que cumplan esos taludes que hemos asignado. Para crear el corredor, ya que tenemos estos 4 parámetros principales, tenemos dos opciones. O seleccionamos el alineamiento en planta y nos dirigimos a la plataforma, al grupo plataforma de donde vamos a seleccionar corredor. La otra opción es dirigirnos a inicio y acá seleccionamos en el grupo de diseño corredor. Cualquiera de las dos formas es válida. Seleccionamos, aquí vamos a colocar obra lineal o pueden colocar vialidad, corredor vialidad, el nombre que ustedes deseen. Aquí colocamos si es una red fundamental, no hay problema, ustedes ya colocan la red si es fundamental, secundaria, qué número de codificación tiene esa red, etcétera, ¿no? Colocan en la descripción. Y en esta parte, ya Civil 3D en sus nuevas versiones permite crear una línea característica para o da la posibilidad de crear una línea característica para crear alineamientos, ¿no? Es otra opción. Pero en este caso nosotros tenemos un alineamiento tanto en planta como en elevación. Seleccionamos esa opción. En nuestro alineamiento en planta se llama eje vialidad. En el perfil se llama rasante eje vialidad. El ensamblaje, la sección tipo. Y el tipo de superficie, el terreno natural que tenemos acá. Vamos a darle OK y se nos abre esta ventana en la cual nosotros podemos asignarle de dónde a dónde se va a proyectar el corredor. No necesariamente necesitamos todo el alineamiento, podemos disminuirlo, pero en este caso sí, lo voy a extender a todo el alineamiento. El ensamblaje, ¿qué ensamblaje estamos utilizando? Nuevamente aquí nos recuerda qué tipo de ensamblaje tenemos. Podríamos seleccionarlo y modificar si es que tuviéramos otro tipo de ensamblaje. El tipo de alineamiento vertical, lo propio, si tuviéramos otro perfil que hemos modificado y queremos utilizar, podemos hacerlo. Y lo propio para el eje en planta. Una vez que hemos cargado todos estos parámetros, le damos a aplicar y nos va a pedir que reconstruyamos este corredor. Vamos a reconstruir. Aquí nos está advirtiendo, esto es por el tema de la asignación de los taludes. Vamos a ver y modificar. En este caso, si yo quiero cerrar esta ventana panorama, no me permite. Lo primero que tenemos que cerrar es esta ventana y recién va a permitir cerrar la ventana panorama. Ven como acá ya hemos creado el corredor, ya nos está mostrando ese corredor proyectado a nuestro terreno. Entonces vamos a darle clic derecho, el visualizador de objetos, y aquí visualizamos ese corredor. Ven como acá
como les había recomendado, cuando nosotros basta que proyectemos tanto en planta o en rasante, ven como Civil 3D no encuentra una elevación y proyecta este corredor al punto de elevación 0. Si por ejemplo nos acercamos a este punto, ven como esta frecuencia, esta sección la está mandando a un punto 0. Para corregir eso, tenemos que determinar si es tanto al inicio o al final ese inconveniente con lo que es la altura. Entonces verificamos tanto en planta como en elevación. Hay que verificar. Verificamos aquí, no está, no está proyectado a una elevación 0. Vamos a verificar en planta. Nuevamente visualizamos para ver dónde es el inconveniente, y el inconveniente es al final. Entonces en planta, porque debe estar el inconveniente, porque en elevación no teníamos ningún problema. ¿Ven? Y aquí está precisamente ese detalle. ¿Cómo hacemos para modificar ese detalle de la progresiva, lo que va de más? Nosotros vamos a seleccionar el corredor y finalmente con la ayuda de este grip podemos mover y asignarle otra progresiva del final. Entonces esto es hacerlo manualmente, ¿no? Solo que al utilizar esta opción consume bastantes recursos del Civil 3D y a veces se pone un poco lento. Entonces, si ustedes quieren modificar de forma manual y precisa, seleccionan el corredor, se van a ir a sus propiedades del corredor y en el menú parámetros volvemos a esta ventana y acá es donde vamos a reducir esta longitud. Vamos a poner en 40, reconstruimos, ya lo ha retrocedido aún más. Podemos hacerlo de forma manual. Voy a colocar 43 nuevamente, aplicamos, reconstruimos, y de forma manual, dándole un clic a este icono, voy a dar escape, aceptar, nuevamente seleccionamos, a ver, regenerar, ya está. Entonces justamente ya tenemos el corredor en esta progresiva. Entonces vamos a verificar nuevamente si tenemos ese inconveniente. Seleccionamos el corredor y ahora sí ya no existe ese inconveniente. ¿Ven? Entonces hay que verificar si no es en planta, si tenemos ese detalle en perfil. Si no es en planta, es en perfil, ¿no? Pero tiene que estar siempre verificando que no ocurra ese inconveniente. Ahora, si se fijan, aquí ya se ha creado el corredor. Si nos acercamos un poco más, nos vamos a acercar a esta sección y en la visualización vamos a pedir de que sea una visualización 3D, pero con la malla de, a ver, vamos a cambiar el tipo de visualización, este de acá. Bien, entonces si se fijan, al crear nuestro corredor, nosotros hemos creado la sección tipo, que es precisamente esta de acá.
ven cómo ha ingresado el parámetro de pavimento, capa base y subbase. Tal cual nosotros fabricamos la sección transversal de nuestra obra, es que se va a crear acá y la va a proyectar con una cierta frecuencia. Es decir, de este punto a este otro punto está creando a una distancia de 20 metros. Eso quiere decir la frecuencia con la que está creando. Para el siguiente punto va a ser también a 20 metros. Entonces, de esa manera va conformando nuestro corredor. Y no solo eso, no solamente lo que es el carril y lo que es la berma, sino si se fijan acá, ya proyectado el talud. O si se fijan del otro lado, lo voy a mover para que se pueda visualizar un poco mejor. Perdón, voy a visualizar nuevamente. Bien, vamos a cambiar aquí conceptual. Bien, aquí se ve mucho mejor. Entonces, si se fijan, ha creado la sección de carril, la sección de berma, y a partir de ese punto en nuestra sección le hemos pedido que cree la cuneta. Una vez que termina de crear la cuneta, proyecta el talud de corte. Del otro lado tenemos el talud de relleno, pero desde este punto, porque eso es lo que hemos pedido dentro de nuestra sección transversal. Entonces, ven cómo acá esa sección transversal va reflejándose en una frecuencia, y ¿dónde vamos a editar esa frecuencia? Precisamente en las propiedades ya de corredor. Si ustedes se fijan, adicionalmente las curvas se denotan como una sucesión también de rectas. Eso se debe a la frecuencia con la que estamos asignando este corredor. Seleccionamos nuevamente el corredor, nos vamos a ir a sus propiedades y acá modificamos esa frecuencia. Si ustedes se fijan acá, tenemos una sola región. ¿Qué significa esta región? Que cuando ustedes tengan el alineamiento y creen su corredor, es decir, tal cual nos está apareciendo en la vista en planta, todo esto que están creando desde el inicio hasta el final, supongamos que esta es la progresiva 0 más 0, 0, y esta va a ser la progresiva 0 más 923. Entonces, toda esta área azul va a ser una sola región. Si nosotros aquí le damos clic derecho y añadimos una nueva región, ¿para qué nos va a servir este elemento? Es decir, podemos decir que del 0 al 0 más 500 sea una región, y la región 2 va a ser del 500.0001 al 923 sea otra región. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta operación que estamos haciendo acá? Precisamente si nosotros queremos cambiar la sección tipo, podemos poner sección tipo 1 y acá la sección tipo 2, y adicionalmente a ello pedirle que en la sección tipo 1 contemple asfalto flexible en la capa de rodadura y sea de 0,15 el espesor, y en la sección 2 tipo 2 que sea pavimento rígido y sea un espesor de 20 de losa, pero en este caso ya no llevaría una capa base, por dar un ejemplo, sino sería una capa subbase mejorada, y en este caso del pavimento o del asfalto flexible sí tendríamos la capa base y subbase, ¿no?
Entonces ya tenemos dos secciones tipos diferentes y que podemos añadir a dos distintas regiones. En este caso no vamos a modificar aquello, sino vamos a modificar la frecuencia, es decir, la distancia en la que se repite esta sección tipo que hemos creado. Si queremos de manera puntual, ingresamos desde acá, y si queremos de manera general, ingresamos donde se crean las regiones. Entonces le damos un clic, y cuando ingresen desde acá, esto quiere decir que va a cambiar las n regiones que tengan acá de forma general. En este caso vamos a pedir que en las tangentes se modifique ese valor. También vamos a pedir que se modifique en las curvas, que se modifique en las espirales, curvas simples o compuestas o espirales, y en las curvas verticales, ¿no? Podemos mantener en las tangentes. En las curvas vamos a disminuir a 5 en las curvas simples, curvas espirales lo mismo, a 5, y curvas verticales 5 de igual manera. El valor 5 metros, ¿no?, que se va a tomar como consideración para la repetición de esa frecuencia, que es decir, la sección tipo. Le damos OK, aplicar, nuevamente nos va a pedir reconstruir y aceptar. Ven como acá ahora ha cambiado totalmente la representación de lo que es la frecuencia, tanto en curvas como en tangentes. Ahora, habíamos dicho que todo cambio que hagamos en nuestra sección tipo se va a ver reflejada en nuestro corredor, y vamos a hacer un ejemplo para ello. Vamos a abrir dos ventanas en la que vamos a visualizar primero nuestro corredor, y la otra ventana en la que vamos a modificar nuestra sección tipo. Estamos viendo que el sentido de avance que habíamos asignado a lo largo de nuestro corredor es este de acá, es decir, que aquí comenzamos en el 0 y vamos hasta una distancia X. Entonces eso quiere decir que este va a ser nuestro lado, es como si nos paráramos en este punto, y este sería nuestro lado izquierdo y este nuestro lado derecho. ¿Para qué nos va a servir esta orientación? Precisamente para hacer el cambio, ya sea a la izquierda o a la derecha, en nuestra sección tipo. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, este corredor, este talud, y acá le pedimos que sea el talud 1 tanto para el corte como para el relleno, o independientemente solo uno, ven cómo ya Civil 3D nos está indicando que hay una variación en el corredor, solamente modificando el ensamblaje, y solamente un subensamblaje, no todos. Ya nos está diciendo que esa modificación va a hacer que nuestro corredor cambie, y este icono amarillo significa que hay que actualizarlo. Entonces, si le damos clic derecho y reconstruir todo, en el caso de que queramos reconstruir más corredores, si es que hubiera más, podemos darle a reconstruir todo, o si queremos de manera puntual, clic derecho y reconstruir. Ven cómo ha modificado ese talud para nuestro corredor. Entonces cambia totalmente la codificación de nuestro corredor, ¿no? Y eso ya va de acuerdo al diseño que deseamos proyectar. Ahora podemos seleccionar el corredor. Voy a darle a visualizador de objetos, y aquí vamos a visualizar ahora sí nuestro corredor. Ahí está. Vamos a darle cerrar, modificamos otra vez la ventana de visualización, y hasta acá ya tenemos creado lo que es nuestro corredor junto con nuestro ensamblaje.
¿no? Ya vamos a ir cargando más videos. La siguiente para continuar con el trabajo de lo que es nuestros corredores. Y adicionalmente vamos a ir viendo ya también el trabajo de nuestros ensamblajes con subensamblajes, pero utilizando la herramienta de Subassembly Composer, que es una herramienta que aparece. Si ustedes no la tienen en el escritorio, pueden seleccionar desde acá y ingresan Subassembly Composer, ¿no? Perdón, ahí está. Entonces pueden darle clic derecho y abrir ubicación del archivo, y aquí les va a aparecer el acceso directo. Le dan clic derecho, enviar a, y seleccionan escritorio. Entonces les va a aparecer como acceso directo en el escritorio. Y es la herramienta que vamos a utilizar en el siguiente video. Bien, entonces cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan al ir avanzando en este archivo, se los voy a compartir de igual manera. Me escriben a través del WhatsApp, ¿no? Entonces cualquier pregunta que tengan, consulta también, por favor a través del correo o desde el WhatsApp. Bien, espero que haya sido de su agrado la clase, y como siempre, atento a sus comentarios, ¿no? Muchas gracias.